Hey, qué video, gente, bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias por dejarme tu like, como siempre te lo digo, suscribirte y por supuesto, compartirlo en todas tus redes sociales con un amigo me ayudarías demasiado. En esta ocasión vengo a platicar acerca de la situación que se vive en la actualidad de incertidumbre, de dudas sobre el tema de los desarrolladores. Mucha gente dice que se van a acabar, mucha gente dice que la inteligencia artificial es el futuro y que nos van a desplazar. Así que vamos a platicar de eso el día de hoy. Esto no es un tutorial, simplemente es una charla acerca de lo que está pasando en la actualidad. Lo que voy a mencionar aquí es algo de lo que está pasando, mi opinión también, y que por supuesto tú vas a diferir, vas a tener otra opinión, así que déjamelo en los comentarios y abramos un debate sano. Así que comencemos con este video. El primer punto que quiero abarcar es el tema de los layoffs, el tema de las cosas que han venido pasando durante los últimos meses. El año anterior pensamos que era todo lo que iba a suceder, pero parece que no, parece que esto no ha cesado, parece que vienen incrementando y luego las empresas grandes como Google, Amazon, Meta empiezan a hacer despidos y eso parece que se viene como que en cadena hacia otras empresas que no son precisamente funk, como que empiezan los despidos desde ahí. Si ellos empiezan es porque algo está sucediendo, por ende, más adelante le llegan las demás industrias. Esto empezó por allá del 2023. A principios del 2023 fue en donde empezaron a verse los primeros despidos masivos, donde cada una de las principales empresas hacía un montón de despidos, entre ellos desarrolladores. En su mayoría eran ingenieros. Claro, también se encontraba gente de marketing, gente de ventas, puestos gerenciales o entre otros, no precisamente eran de programación. Y vamos a analizar un poco acerca de esta situación, que es lo que ha venido pasando. Estoy en layoffs.fyi, en donde vienen todos los despidos que ha habido por categoría, por industria. Y vamos a ver la primera parte de los despidos, que es lo que quiero hablar el día de hoy. Google ha despedido al 6% de su fuerza laboral, lo cual representa a 12,000 personas sin empleo. Después viene Meta, que despidió a su 13% de su fuerza. Que si se fijan, Google es más grande porque el 6% es más aún que el 13% de Meta, lo cual es bastante. Y aquí no les voy a mencionar todas las estadísticas, pero están las principales empresas que han venido despidiendo desde el COVID, desde el 2019. Y esta es una de las cosas que mucha gente se pregunta de por qué los despidos. Y es que ha pasado un sinfín de cosas, ¿no? El primer punto que les quiero mencionar es que cuando se vino la pandemia por allá del 2020, el mercado de las aplicaciones empezó a crecer demasiado. Hubo muchas contrataciones y yo me atrevo a decir que hubo sobrecontratación en muchas áreas laborales. Al menos aquí lo que yo vi en México, en Latinoamérica, empresas de entrega o delivery, como se le conocen, empezaron a contratar bastante. Empezaron a contratar muchos desarrolladores en demasía. Su fuerza laboral se incrementó demasiado, por ende su valor también como empresa se incrementó. Esto por supuesto que nos trajo cosas buenas a nosotros los desarrolladores, ingenieros en software en general, porque a pesar de lo difícil que estaba la situación, mucha gente sin empleo, no precisamente del área de tecnologías de la información o TI, pero teníamos trabajo y no teníamos la necesidad de salir de casa. Era algo genial. Pero pasa que la pandemia acaba y muchas de estas aplicaciones se dejan de utilizar. No sé si ustedes recuerdan que cuando empezó lo de la pandemia, todo se hacía por Zoom. Si se acuerdan, los primeros meses se sobrecargó la plataforma y hubo algunas intermitencias que no permitió que muchas de las juntas se llevaran a cabo. Pero gracias a que contrataron a más personas y por supuesto incrementaron su capacidad en los servidores, esta aplicación se volvió como una referente para el desarrollo de las actividades cotidianas, tales como clases, juntas de trabajo en general. Entonces, si te fijas y analizamos un poquito acerca de los tech layoff, durante los últimos 2 cuartos del 2020 todo iba genial. De hecho, todo 2021 creo que estuvimos en la cumbre, había mucho empleo en cuestión de ingeniería de software o desarrollo de software en general, pero después cuando se acabó la pandemia, cuando la mayoría de la población recibió la vacuna, cuando la gente se sintió más protegida, ya empezó a salir, empezó a hacer su súper, empezó a ir a clases, empezó a ir a trabajar y muchas de estas reuniones virtuales ya eran presenciales, la gente quería salir, entonces muchas aplicaciones se dejaron de usar y por ende también empezaron a despedir su fuerza laboral porque los ingresos ya no eran los mismos. Desde mi experiencia y círculo social, todos los que utilizábamos aplicaciones para pedir comida, despensa y los que teníamos esa oportunidad lo dejamos de hacer. Queríamos salir, queríamos convivir, queríamos ir y asistir a los restaurantes o lugares públicos para pasar rato en compañía. Y es aquí en donde todo se empieza a poner más difícil porque después de la pandemia viene una recesión económica en donde todos dejan de crecer y entonces el mercado se comienza a estabilizar. Y las compañías de TI lo que empiezan a hacer es recortar la fuerza laboral de toda la gente que ya no es necesaria, quedarse solamente con la gente que necesitan y matar proyectos innecesarios porque ya no tienen el mismo ingreso que tenían previamente. Otra de las cosas que tienes que saber es que los inversionistas, que es gente que tiene esa capacidad económica, esa gran capacidad económica,
empezaron a desconfiar un poco del tema de si iban a tener un retorno de inversión en el desarrollo de software, porque la gente, siendo sinceros, ¿cuántas aplicaciones utilizas en la actualidad? ¿Cuáles son tus 3 pasatiempos cuando tomas tu celular? Instagram, TikTok, Twitter y ya. Anteriormente la gente estaba en diferentes aplicaciones para diferentes cosas en su día a día. Yo sé que tal vez yo utilizo 10 aplicaciones durante el día, pero principalmente la gente para liberar su dopamina, su método inmediato de dopamina, su dosis diaria de dopamina es básicamente TikTok, seamos sinceros, o Instagram en su caso. Esto hace que el desarrollo se concentre solo en 3 aplicaciones y otras aplicaciones se han dejado de usar, han dejado de ganar dinero y por supuesto de producir trabajo. Volviendo al tema de los inversionistas, han dejado de invertir mucho en el desarrollo de software para invertir en la inteligencia artificial. Tal vez te preguntarás, ¿la inteligencia artificial va a tomar mi trabajo? Bueno, anteriormente, cuando nuestros abuelitos trabajaban en cierto tipo de industria, digamos en la agronomía, en el tema de la siembra, cosecha de alimentos, no existían tractores, no existían muchas cosas que sí existen en la actualidad. Y por supuesto que esto vino a sustituir muchos trabajos que se tenían. Pero ocupábamos menos personas y en la actualidad ocupamos menos personas para hacer más cantidad de trabajo. Así que sí, eventualmente eso va a pasar, pero no de la noche a la mañana. Poco a poco estas herramientas nos van a ayudar a que hagamos más trabajo en menos tiempo. Pero si te has fijado, hay muchas inteligencias artificiales en la actualidad, como Devin, la herramienta que se considera como un ingeniero de software más, que hasta la fecha de grabación de este video dice que el 13% de las soluciones de un software lo puede realizar. Así que todavía te queda ese 87% de trabajo que hacer. Estas son herramientas que vienen saliendo y que conforme va progresando y que va a progresar, eventualmente puede hacer un 50% de tu trabajo. No sabemos si esto va a ser el siguiente año, en 5 o en 10 años, pero eventualmente va a suceder. Pero los inversionistas en la actualidad dijeron, ok, vamos a invertir en la inteligencia artificial. Así que en la actualidad hay mucho trabajo o está comenzando mucho a emerger el tema de la inteligencia artificial o generative AI. Así que si se redujo un poco el trabajo en el tema de desarrollo es porque hay inversionistas que en lugar de desarrollar software, web, móvil, está desarrollando software, pero también está desarrollando inteligencia artificial para solventar otras problemáticas que tenemos en la actualidad. Así que probablemente si te preguntas, ¿sí, queremos menos ingenieros? Al parecer sí, porque el humano siempre quiere optimizar recortando trabajo. Lo hemos visto en centros comerciales, en donde los cajeros automáticos, donde tú vas, pagas y surtes tu despensa, ya no necesitas de alguien que te esté cobrando. Algo similar va a pasar acá y eventualmente vamos a tener menos ingenieros haciendo software, pero probablemente vamos a tener ingenieros haciendo inteligencia artificial o dándole mantenimiento a la inteligencia artificial. También otra de las cosas es que hay más gente, hay más desarrolladores, la competencia se vuelve más dura. Si anteriormente, hace 10 años, encontrar tus primeras prácticas, encontrar un trabajo, cambiarte de trabajo, era muy rápido, pues eventualmente esto se vuelve a ser más complicado, es como todo. Aquí en México pasaba mucho de que antes no había tantos maestros y en la actualidad hay muchos maestros que están buscando las plazas de trabajo en las escuelas públicas del país. El siguiente punto es que he escuchado mucha gente decir, entonces, ser desarrollador en pleno 2024 ya no es viable, ya no es factible, ya no me da un ingreso que me pueda mantener. Sí, sí lo es, solamente que todo se ajusta, hay más gente buscando ese empleo, así que hay que prepararnos más. La gente más preparada tiende a ser la que va a tener las mejores oportunidades. Eso siempre va a suceder. Aunque claro, aunque seamos sinceros, un proceso en la actualidad tiene mínimo 100 personas aplicando, así que hay que tener un poquito de paciencia, pero ahorita platicamos al respecto. Por allá del 2015 había campañas, yo recuerdo, campañas en las que la gente incitaba a otras personas a programar. Decían, todo mundo debería saber programar porque va a haber empleos de aquí a 10 años que no se van a poder cubrir. Y lo sigue habiendo, solamente que sí hay programadores, pero a lo mejor no hay los programadores que las empresas están buscando, aunque tampoco hay tantas vacantes, pues por cómo se está moviendo el mercado, se está ajustando el mercado, hay pocas vacantes y hay mucha gente que está buscando esas oportunidades y tampoco es que haya tanto movimiento de otras empresas que están emergiendo. En Estados Unidos hubo un pequeño ajuste para las startups y ahora les es más complicado crear startups que generen empleos. Ahora es un poquito más complicado esa parte. Y otra de las cosas, no es la carrera del futuro, es la carrera del presente, de la actualidad. Antes, hace 10, 15 años, era la carrera del futuro, pero la realidad es que ya nos alcanzó el tiempo. Ya estamos en pleno 2024, estamos más cerca del 2030 que del 2000. La realidad es que te tienes que seguir preparando. Y yo recuerdo que cuando comencé, era muy extraño conocer a alguien que fuera programador fuera de mi facultad. De que, ¿qué estudias? Doctor, maestro, ingeniero en otras cosas. Después, es muy común ver a alguien en una cafetería
programar y estar trabajando para una empresa de Estados Unidos, para una startup o para una empresa internacional que esté o que tenga presencia en el país donde resido actualmente, que es México. Entonces, 2, 3 programadores que conocías son los programadores que hay, pero en tu colonia o en tu cuadra. Entonces, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería hacer si yo siento que se está complicando el mercado? Bueno, primero que nada, nunca deberías de dejar de aprender. El dejar de aprender en nuestra carrera significa quedarte atrás y pues la realidad es que es una competencia. Es una competencia, no quiere decir que vayamos a ganar algo como alguna competencia global, pero si te quedas atrás y cuando estás participando, que en realidad estás compitiendo contra alguien más por un puesto en donde quieres el trabajo de tus sueños o algún empleo que te pueda dar para comer tú y tu familia, aunque esto suene muy raro, en la realidad, pues sí vas a competir con unas 500 personas, lo cual se vuelve más complicado, pero si eres una persona que nunca ha dejado de aprender, que se ha enfocado en proyectos que te generen buena experiencia, que te generen una buena cantidad de aprendizaje gracias a esa complejidad que tuvo el mismo, entonces vas por buen camino. Si eres una persona que no estás poniéndote las pilas, que no haces nada después de trabajar en cuestión de prepararte, hay que dedicarle 1 hora cuando mínimo, no te cuesta nada. Recuerda que estás en una carrera en donde 6 meses después la librería que estás utilizando, la dependencia, el método, la utilería, queda depreciado y ya hay algo nuevo o algo mejor. Para nuestra buena o mala fortuna, así se mueve el mundo de las tecnologías de la información. Otra de las cosas que yo recomiendo es que te enfoques en ser un ingeniero de software o un programador que brinde y aporte soluciones a un proyecto, no un programador que solamente se enfoca en lo técnico, porque eventualmente de aquí a 5 años probablemente la dependencia React, Next, Angular, Nest, Next.js ya van a ser dependencias que van a estar obsoletas. Probablemente este video envejezca mal y siga siendo el presente, pero a lo mejor hay nuevas herramientas. La herramienta se aprende, pero la ingeniería, la experiencia que tú ganas, las soluciones, esas son cosas que realmente valen demasiado. Tú probablemente te encuentres en un trabajo en donde haces React y en 2 años te mueves a un proyecto en donde vas a hacer Vue, vas a aprender la herramienta, pero tú ya traes un aprendizaje, las bases y vas a brindar soluciones, porque a final de cuentas, las bases de ciencias de la computación y las soluciones, la lógica, eso es algo que debe estar sentado como base de un programador. Así que enfócate en brindarle soluciones, buenas soluciones, a tu cliente con el que estés trabajando. Por último, la realidad de un desarrollador, ingeniero de software o programador en general es que muchas cosas han cambiado de los últimos 10 años, 5, 2 años, y es que me ha tocado ver gente que andaba de empresa en empresa, en un año en una empresa, otro año en otra empresa, otro año en otra empresa, para incrementar su salario. Y así tratar de que le paguen más. Eso se acabó. Es complicadísimo o difícil. Me atrevo a decir que casi imposible que hagas eso. A menos que seas una persona que tenga un currículum, las empresas top de Estados Unidos, me refiero a las bank. Si es así, probablemente sí te brinden esas oportunidades, pero son mínima la cantidad de personas que sí lo pueden hacer. Porque me tocó verlo en persona, presenciarlo en persona, gente que estaba en una empresa, al año en otra, y realmente no estaban ganando experiencia, simplemente se estaban apalancando para ganar más dinero. Y como la actualidad en ese entonces lo permitía, pues se brindaban salarios cada vez más altos, hasta llegar a un punto en que pues ya no te podían pagar más porque ya era el tope, estabas en el límite, pero sin experiencia. Eso ya se acabó. También la realidad es que tienes que ser un desarrollador de software completo, no solamente aquel que sabe 1 o 2 herramientas, sino aquel que brinda soluciones, aquel que resuelve problemáticas, aquel que también programa, aquel que puede platicar con diseño, con producto, con los managers, para poder llegar a un producto que sea un producto bueno, bien hecho, una experiencia de usuario agradable, ya sea que estés trabajando en el frontend, en el backend, full stack. La idea es que tú entregues algo de lo que estés orgulloso, que estén orgullosos ellos y que los usuarios estén felices. Eso es lo que tiene que ser un desarrollador de software en la actualidad. La realidad es que el saber inglés en programación ya no es un nice to have como se le conoce en el idioma, o algo que estuviera chido para poder trabajar. Hoy en la actualidad, comunicarte con personas de otros países en el idioma inglés es clave, es esencial, es fundamental. Ya no es algo que a lo mejor no puedo aprender en el futuro, no. Lo tienes que aprender hoy, porque empresas en mi país, México, Guadalajara, Monterrey, que son 3 de las principales ciudades de México, en la actualidad te piden inglés sí o sí. Son muy pocas las empresas que de plano no te piden el idioma. Y si no te lo piden es porque el salario es muy por debajo de lo que en verdad te deberían de pagar. Tampoco va a ser tan común ver salarios tan altos de aquí en el futuro, a menos de que seas un unicornio que está trabajando en la inteligencia artificial. Probablemente ahí sí van a estar los salarios altos. Pero mucha de la gente que estuvieron recortando las FAANGs se habla de que fue para eso. Se habla de que recortaron esos salarios exorbitantes
de las personas que estaban en lo más alto de los puestos de programación para poder rebajarles el salario, que aceptaran propuestas en otro lado y que el salario fuera probablemente a la mitad. Y aún así siendo la mitad era algo muy muy alto y esos salarios parece ser que ya se acabaron. Las empresas ya no quieren pagar tanto por un desarrollador de software. Si eres una de esas personas que tiene un salario alto, cuídalo, porque muy probablemente las nuevas generaciones no lo lleguen a alcanzar, ¿no? Conseguir un empleo en la actualidad como practicante es complicado. He estado analizando y para hacer este video me preparé 2 meses, analizar todas las vacantes, cómo está el mercado, preguntándole a amigos, preguntando con referencias, con personas de RH, cómo se mueve LinkedIn, y la verdad es que conseguir una vacante como programador entry o practicante como se le conoce es 1 en 1000. Es complicado. Sí, a lo mejor dirás, Juan, mira, aquí hay una empresa que está pagando tanta cantidad a los programadores que están entrando y si hay, bueno, qué bueno, déjalo en los comentarios. Pero es muy complicado. Cuando yo estaba empezando, había 10 para escoger. Hoy, si ves una en una semana, te encontraste una monedita de oro. Es la realidad. Así que esto tiende a complicarse para las personas que van empezando. No es para asustarte, no quiere decir que esto sea imposible. Sin embargo, es que ahora pues vas a durar más tiempo en encontrar esa vacante para ti, pero eventualmente la vas a encontrar si estás preparada. Por último, y es que en realidad, si tú vas a buscar un nuevo trabajo o estás en la búsqueda de un nuevo trabajo porque fuiste parte de los despidos, de los recortes del año anterior o de este, te darás cuenta que no miento. El buscar una nueva aventura, un nuevo trabajo, que cubra tus necesidades básicas o al menos lo mismo que percibías anteriormente, te va a tomar un tiempo. Con un tiempo me refiero a mínimo 2 meses, 6 meses, hasta 8 meses. Me he topado personas que les he preguntado ¿cuánto tiempo tienes desde que recortaron en tu empresa? Y probablemente no fue porque eran malos los desarrolladores, probablemente fue porque la empresa recortó la mitad de su capacidad para poder tener ganancia y para no estar perdiendo dinero. Esto lo hacen también por estrategia porque ya no tienen el mismo ingreso. Entonces, esto es complicado, esto es difícil de digerir, pero la realidad es que si te corrían de una empresa, te iba bien, en 15, 20 días ya tenías un nuevo empleo. O al menos en una semana ya estabas entrevistando con alguien. Hoy, para recibir de regreso una llamada o para recibir una contestación de una vacante a la que has aplicado, o no te contestan o tardan mucho, los procesos son muy lentos. Es por eso que toma tu tiempo. Si sientes que el proyecto de pronto va a acabar o que la empresa va a tener recortes, pues empieza a prepararte. Yo es lo que recomiendo. Y bien, espero que te haya gustado este video. Déjame en los comentarios qué me faltó. Yo creo que esta es la realidad de ser programador en pleno 2024, marzo del 2024 para ser precisos. Cualquier comentario es bienvenido, recibido y compártelo con tus amigos, me ayudarías demasiado. Nos vemos en un siguiente video. Sigue preparándote, nunca dejes de esforzarte y nos vemos en otro video. Muchas gracias. Hasta la próxima.